A lo largo de mi vida he experimentado numerosas situaciones inesperadas, como conseguir una novia que respirara, conocer a Kylian Mbappé, enterarme de que voy a ser padre, o cambiarme el nombre a Rodrigo Jiménez y comprar un pasaje a Alaska. Esto claro sin un motivo en particular. Ahora las sorpresas no solo serán en las pruebas de embarazo compradas en la farmacia de la señora Campos. Hola señora Campos. Hola. Y es precisamente por eso que hoy les hablaré sobre un país conocido que tuvo que haber desaparecido, una potencia que debió ser un país tercermundista, y una nación que ni siquiera tuvo que haber estado en el continente en el que se encuentra hoy. Oh, qué torpe que soy, acabo de romper mi celular y bloquear a mi novia por accidente. Si en 1947 hubiera habido internet, estoy bastante seguro de que el Sergio el Simp de la época habría dicho algo como que ya tenemos al campeón de la Copa Inestabilidad Política, que la India va a durar menos que pingüino en el desierto, y que las mujeres no deberían de hablar en la mesa. Eran otros tiempos y no es para menos, digo, este país era un desastre. Es un desastre, de partida, dentro de sus fronteras no es que hayan 2 o 3 grupos étnicos, lo cual de por sí ya es un peligro gigantesco para la estabilidad de una nación, y sino que le pregunten a los españoles. El día de hoy simplemente vengo a decirte, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Sino nada más ni nada menos que unos 705 colectivos diferentes. A lo cual habría que sumarle unos 780 idiomas distintos, decenas de culturas prácticamente incompatibles entre sí, y tantas religiones como los contraargumentos que tengo para desarmar a los que dicen que fumar es perjudicial para la salud. Pero Sergio, de principios del siglo XX, ¿qué religiones hay exactamente? Es una buena pregunta. Persona imaginaria de principios del siglo XX, gracias, defiendo la segregación racial, además del hinduismo, en esta nueva nación es posible encontrar a cristianos, budistas, janistas, zoroastrianos, bahá'ís, judíos y los elefantes en la habitación, los musulmanes, quienes al representar al 15% de la población total, convierten a la India en la tercera nación con la mayor cantidad de seguidores de Mahoma en el mundo, y aunque sé que muchos pueden considerar a este grupo como potencialmente militarista, es porque no conocen a los Sikh, una religión que predica sobre la igualdad de género, la dignidad de todas las personas, y el rechazo a la discriminación por clase social. Pero que al ser perseguidos por las autoridades del Imperio Mogol en el siglo XVI, estos tuvieron casi por obligación que desarrollar una cultura extremadamente belicista, o mejor dicho, centrada en la autodefensa, llegando hasta el punto de obligar a sus feligreses a portar una espada a donde quiera que vayan. Lo cual por cierto también aplica para los niños. También considero importante mencionar que esta nación es más artificial que los estudios científicos que afirman que mi material de construcción favorito, el asbesto, es peligroso. Después de todo, la única vez que estuvieron unidos fue en la era del Imperio Maurya, aproximadamente en el año 185 a.C., que es uno de los sitios más corruptos del mundo, que no gozan de una tradición democrática moderna, que estamos en la Guerra Fría, lo cual facilita los conflictos ideológicos, que en los países recién descolonizados suelen haber golpes de estado todos los días excepto los domingos porque ese día juega Banfield, aguante el taladro carajo, y que la economía es un asco. Era un asco. Su población era tan poco educada que menos del 18% sabía leer, su mano de obra desconocía las fábricas, había una seria falta de divisas y dinero para invertir, el déficit fiscal era gigantesco. Sufrían recurrentemente de hambrunas, no tenía muchos hospitales o escuelas teniendo en cuenta su gran volumen poblacional, la falta de infraestructura producida por el desinterés de los británicos en la zona era espeluznante. ¿Y cuánto nos demoraremos? La ciudad está a unos 12 kilómetros y esta es la mejor carretera de la India. Así que probablemente unos 12 días. ¿12 días? Siempre y cuando vayamos montados en un transformer. ¿Qué es un transformer? Ni idea.
¿Te gustaría fumar frente a los niños mientras compramos casas baratas? Me parece una buena idea, y una carencia de industria crónica debido a que Londres simple y llanamente trataba a este lugar como un sitio desde donde obtener materias primas baratas, lo cual me parece francamente horroroso. Después de todo también puedes obligarlos a hacer tus iPhones. Sin embargo, contra todo pronóstico la India no solo pudo hacer lo que en su momento parecía imposible, mantenerse como una nación unificada, sino que además, de alguna forma totalmente absurda, pudo convertirse en una democracia funcional, controlando a las fuerzas armadas, dividir los poderes del Estado de forma más o menos clara, hacer que se respetaran las elecciones, y frustrar todos los golpes militares, dándoles un mejor historial democrático que toda América excepto por el tío Sam y los que se parecen al tío Sam, prácticamente toda África, la gran mayoría de Asia, incluyendo a naciones desarrolladas como Corea del Sur o el narcobarco, e inclusive países europeos como España, Italia, Portugal, y Rusia, mi nuevo hogar luego de que viera a alguien parecida a mi novia Martina en las frías costas de Alaska. Sobre las razones del por qué sucedió esto, la verdad es que me declaro incompetente, simplemente no entiendo ni entenderé cómo una nación más tercermundista que tener un perro en el salón de clases, con 705 etnias, 780 idiomas, y múltiples religiones logró ser una entidad funcional, e incluso comenzar a despegar económicamente desde la década de los 90. Pero Sergio, hay algunas teorías, como la que dice que fue por su sistema descentralizado, que le permite a las provincias encargarse de sus propios asuntos, un sentimiento de unidad nacido por su odio contra la opresión colonial británica, y la creencia ciega de sus fundadores en la democracia, como Jawaharlal Nehru, o Mahatma Gandhi. Eso es cierto, pero personalmente ninguna me llega a convencer del todo. Por cierto, ¿eres la persona imaginaria actual o la del siglo XX? Tengo 3 traumas psicológicos que duplicaré y pasaré a las siguientes generaciones. Eso responde a mi pregunta. Estados Unidos no tuvo que haber sido un país exitoso. Y no lo digo porque la semana pasada deportaron a mi primo Nicolás y les guarde rencor, sino porque en su momento, implementar un sistema donde el pueblo gobernara al pueblo, desde un punto de vista lógico era una idea tan mala como esconderse en Rusia para no pagar pensión alimenticia. Joder, porque me sigue encontrando, y es que aunque es cierto que en la actualidad la ignorancia abunda, en el siglo XVIII la cosa era francamente bárbara. A nivel mundial, la educación no era ni obligatoria ni mucho menos gratuita, las universidades eran menos comunes que una fila en hospital estatal. Sergio, ahora soy Rodrigo Jiménez. Rodrigo Jiménez, eso es porque tienes familiares trabajando allí, así es cierto. La mayor parte de la población nacía y moría en el campo, donde las habilidades académicas ni se requerían ni se enseñaban, y el conseguir información era una auténtica odisea. Si deseabas saber más de un tema debías saber leer, lo cual solo podía hacer una pequeñísima minoría, comprar un libro, algo que con una pobreza cercana al 90% no era nada fácil, y cruzar los dedos para que aquel texto contuviera información útil y no un fanfic de Don Cangrejo y Bob Esponja. Don Cangrejo, estoy enamorado de usted. Yo también te amo, Bob Esponja. Bésame más rico, Don Cangrejo. No creo que esto nos sirva para el examen. Yo tampoco. Amorcito, Pero está interesante, si es mejor de lo que me esperaba, con estas condiciones, no es muy difícil entender por qué la gran mayoría de los intelectuales creían que los defensores de la democracia eran unos perdedores drogadictos sin futuro. Porque me miran a mí, y más cuando consideras que en los intentos previos de implementar un sistema similar, los resultados fueron tan catastróficos como cuando intenté buscar consuelo en internet tras la muerte de mi hámster. En Atenas, la ampliación de la ciudadanía a las clases más bajas, coincidió sospechosamente con el comienzo del declive de la ciudad. En Roma, con el debilitamiento de la autoridad del Senado y el ascenso del Imperio Romano, el cual, tras eliminar muchos de los avances y centralizar el poder, logró expandir el poder de la nación hasta límites nunca antes vistos.
Mientras que las repúblicas que nacieron luego de esta época, o cayeron en decadencia, o directamente fueron canibalizadas por las monarquías vecinas más eficientes en la coordinación de los esfuerzos bélicos. De hecho, era tanta la ventaja de las monarquías y el poder centralizado, que el podio de las naciones más democráticas estaba ocupado por Inglaterra y Escocia, donde apenas el 2 y el 3% de la población podía votar. Ahora bien, si se preguntan por qué la democracia funcionó, se los explico apenas tome el bus a Mongolia. Listo, primero porque los colonos de Estados Unidos eran como las abuelas que tienen 17 hijos y se escandalizan por ver a una pareja dándose un beso en la calle. Sergito, ¿te enteraste de la señora? Si me interesase la opinión de la gente de su edad me habría comprado una ouija. Deje de molestar. El territorio fue poblado en su mayoría por minorías religiosas cuyas creencias rayaban en el fanatismo, llegando incluso a extremos, o extremos para la época, de enseñarle a los niños a leer. Excelente, ahora podré leer mi libro de ciencia ficción favorito, yo los cómics de Super Bigote, y yo el fanfic de Don Cangrejo y Bob Esponja, pero no para que se entretuvieran, sino para que pudieran leer la Biblia. Haciendo que fueran de todo menos ignorantes. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo. La segunda razón del éxito de la democracia estadounidense fue la tierra. Y no me refiero a caerse en la tierra, sino a que debido a la disponibilidad abundante de zonas para cultivar, cuando los nobles intentaron establecer un sistema agrícola similar al europeo, este fracasó debido a que, al ser testigos de abusos, los colonos simplemente viajaban unos kilómetros y establecían sus propias granjas familiares en otras tierras fértiles, evitando siglos después que la política quedara en manos de una élite terrateniente. Y por último, ¿por qué no hablamos de geografía? Pues gracias a la existencia del Océano Atlántico, los estadounidenses pudieron evitar las invasiones de las monarquías centralizadas en sus primeros años de existencia, que es donde la mayoría fracasaba. Ahora, si quieren saber cómo podemos arreglar la democracia en Latinoamérica, la clave está en carajo porque mi novia Martina me volvió a encontrar. Y finalmente llegamos a la sección que me impulsó a hacer este video. El otro día, mientras surfeaba el internet al más estilo boliviano, me encontré con un video titulado, Hungría, el último país europeo. Ante lo cual me reí, entré en depresión porque con mi sueldo no me va a alcanzar para pagar la pensión alimenticia, y me reí aún más fuerte. ¿Por el contenido del video o del creador en sí mismo? Realmente no, al youtuber no lo conozco y ni siquiera hice clic en el video. ¿Qué quieren que les diga? Hacer los trámites para cambiarse el nombre toma su tiempo, sino más bien por la ironía histórica, y es que los húngaros, son como mi ex compañero de escuela cuyos progenitores visitaron el barrio de Callao en la madrugada. Es decir, no tienen familia y no comparten lazos con el mundo latino, griego, germano o eslavo. Lo cual se explica por qué su lugar de origen no se encuentra en Europa, sino en las amplias estepas de Asia. O sea que intentan hacerse pasar por nativos blancos como tu primo Nicolás. No te adelantes, sí, perdón. Como se podrán imaginar, la vida en las estepas era radicalmente diferente a la vida en Europa central. De partida, este pueblo no vivía de la agricultura como los campesinos cristianos o mi tío Sandro con su emprendimiento de marihuana, sino que se dedicaban a la caza y recolección, lo cual los obligaba a moverse constantemente y tener viviendas similares a las yurtas mongolas, que se desarmaban y armaban con facilidad. Su sociedad se dividía en tribus, cada una lideradas por un iula, o jefe militar, y un kende, o jefe espiritual, quien se encargaba de realizar los rituales correspondientes a la religión original húngara, que por cierto poseía grandes similitudes con la de Mongolia, como la importancia gigantesca de los chamanes, la creencia en dioses y espíritus que intervenían en el mundo físico, el culto a elementos naturales como las montañas, los ríos y el cielo, o la existencia de rituales para curar enfermedades. Ahora,
Si creen que por todo lo anterior los húngaros eran unos maulas inservibles, no, están muy equivocados, puesto que su carencia de desarrollo tecnológico y económico, lo compensaban con una habilidad espléndida en batalla, especialmente en todo lo relacionado con la arquería y los caballitos, que montaban día sí y día también a causa de su estilo de vida nómada. O sea que eran los mongoles versión Polystation. Te dije que no te adelantaras. ¿Qué pasa contigo, amigo? Perdón, es que salió un nuevo episodio del fanfic de Patricio y Bob Esponja y estoy emocionado. No era Don Cangrejo y Bob Esponja, eso fue en la temporada 3. Si se preguntan por la razón que los llevó a migrar a Europa, esta se relaciona con que las estepas eran como los juegos de Pokémon. La planta le gana al agua, el agua le gana al fuego y el fuego le gana a la piedra, o algo así. La verdad es que desde Yu-Gi-Oh pienso que todos esos juegos son una porón. Fusionando a la bruja del bosque negro y a la dama de la fe para crear una nueva entidad de lo más marchosa y conocida como... ¡El Rey Músico! Cada tribu abusaba de las más débiles y huía de las más poderosas, lo cual llevó a nuestros amigos a finales del siglo IX a migrar hasta atravesar los montes Cárpatos y llegar a las planicies de Panonia, el corazón del actual territorio húngaro. Sé que acá debería de poner un meme, pero no estoy en condiciones de seguir editando. Víctor Orbán, actual presidente de Hungría. Que porque estoy triste, es que estaba intentando huir de mi novia, pero no sé por qué siempre me encuentra. Alaska, Rusia, incluso en Budapest, digo en Mongolia. Que si no he pensado en hacerme cargo de mi hijo, pues la verdad es que no me lo había planteado y ahora que lo dices no parece una mala idea. Siempre me ha hecho ilusión jugar béisbol con Sergito Jr. No juego béisbol, pero gracias de todos modos, Víctor Orbán. No estoy de acuerdo con muchas de tus políticas, pero das buenos consejos. Gracias al espléndido liderazgo del jefe militar Arpad, al llegar al viejo continente las tribus magiares se unieron con el mismo objetivo en común, luchar contra el cambio climático, lo cual harían acabando con la principal fuente de CO2, destruyendo las edificaciones no eco-friendly, y estableciendo impuestos verdes a los gobiernos más contaminantes. Así, pronto expandieron el ecologismo al norte, centro y sur de Italia, prácticamente toda Chequia, Alemania hasta las costas del Mar del Norte, Grecia y los Balcanes, Francia, e inclusive España y los reinos musulmanes. Pero Rodrigo Jiménez, ¿por qué tuvieron tanto éxito? El primer factor fue su habilidad para montar a caballo y su capacidad para usar el arco, las armas de fuego de la Edad Media, con una macabra exactitud. Life could be a dream, life could be a dream. Por otro lado, podemos mencionar que los reinos europeos no estaban nada preparados para una invasión de este calibre. En el frente político muchos señores feudales se encontraban combatiendo a los unos contra los otros cuando llegó el apocalipsis, lo que les dificultó establecer un frente unido. Tampoco contaban con muchos castillos y fortificaciones, o no los suficientes para frenar a la horda, y por último, en el apartado táctico, ni los soldados de infantería ni los más experimentados generales sabían cómo lidiar con la particular forma de luchar de los húngaros. Desgastar al enemigo con una lluvia de flechas, lanzar un ataque sorpresivo y devastador, retirarse, y luego darse la vuelta porque alguien gritó gay el que se retira y porque ese era el plan desde el principio. Por desgracia para mi querido amigo Víctor Orbán, la era de destrucción y saqueos no duró para siempre. Y es que tras crear alianzas, erigir nuevas y mejores fortalezas, y sobre todo aprender sobre el enemigo, la Europa cristiana logró propiciarles una derrota decisiva en la batalla de Lechfeld. Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción. Posterior a este evento, las tribus húngaras tomaron la decisión de frenar un poco sus políticas verdes y centrarse en el desarrollo interno, construyendo casas sólidas, fundando ciudades, desarrollando la agricultura y convirtiéndose al cristianismo por la influencia de sus vecinos. O sea que Hungría es como el villano de caricatura infantil que estuvo a punto de hacer genocidio pero que los héroes perdonan porque en un capítulo dijo que era malo porque no tenía amigos.
Vaya, no sabía que el húngaro tenía tantos insultos. Sé que dije que solo iba a hablar de 3 países, pero ahora que voy a ser padre tengo que llevar el pan a la mesa, y qué mejor forma de hacerlo que hablándoles sobre el caso más autoexplicativo de toda la lista, porque si simuláramos la historia de la Tierra 100 veces, probablemente la única línea temporal en la que Australia esté habitada por una población de tez clara sea la nuestra. Pero si yo no tengo la tez clara, es que a Sergio le costó encontrar a un grupo totalmente blanco, creo que ahora es Rodrigo, así es cierto, Rodrigo, pero porque ningún imperio asiático logró conquistar y poblar esta zona, digo los reinos indonesios estaban a unos pocos kilómetros de distancia y sabían de su existencia. En realidad es bastante simple persona imaginaria del siglo XX creada para este video, gracias, tengo 25 pero ya estoy calvo y parezco de 40, y sobre tu pregunta, esto se debe a que el quinto continente era más inútil que un hombre que abandona a su familia. Pero sí, cállate, el territorio australiano no ofrecía buenas condiciones para el establecimiento de colonias, el clima era árido, no se podía practicar la agricultura a gran escala, y no había recursos minerales valiosos, o no por lo menos en las zonas conocidas por los reinos de Indonesia. Todo te recuerda lo bien que lo pasamos en el pueblo más marrón de todo. Tampoco era un sitio muy llamativo económicamente hablando, no operaban grandes negocios, las ciudades prácticamente no existían, y como se podrán imaginar, 500.000 habitantes no conformaban un mercado lo suficientemente atractivo como para atraer la atención de los conquistadores, lo cual nos lleva al tercer punto. Los reinos indonesios no eran expansionistas, o por lo menos no era su prioridad, ya que en vez de gastar grandes cantidades de dinero en la formación y mantención de un ejército, estos preferían comerciar, especialmente estando en medio de las 2 civilizaciones más avanzadas y desarrolladas del planeta, China y la India, que en su momento llegaron a representar cerca del 50% de la riqueza producida a nivel mundial. De hecho, era tanta su dependencia del comercio, que algunos autores afirman que los primeros indonesios no se convirtieron al Islam por una convicción religiosa, sino para establecer relaciones de negocios más estrechas con los vendedores musulmanes. Además de los videos de coreanitas bailando con ropaje ligero que consumo al mismo nivel que los libros de crianza, el sector más relevante de Corea del Sur es el de la alta tecnología, ya saben, microondas, aspiradoras inteligentes, la cadera de titanio de la Jurásica de mi abuela, computadoras, y celulares. Can you answer it for me? I can't stop what I'm doing right now and my hands are full. Yeah! Hello, this is Kitty. No, y así va a querer con su olor pero javi buena camello conejo gato y chuca. Apariste con los guaranos que marca que tierra rechito tierra de medio te saco de vuelva mira real tato la libertad cochino con la. Sin embargo, hace menos de un siglo esto era bastante impensable considerando que Corea era literalmente yo. ¿Se preparaba para ser un buen padre? No, no tenía vida social, y es que la dinastía Choson que gobernó la península de los BTS desde el año 1392, se caracterizó por ser uno de los países más cerrados al mundo exterior, valiéndoles el apodo del reino ermitaño. Porque me miran a mí otra vez, económicamente buscaban no exportar nada y ser autosuficientes, comerciaban un poco con China, lo justísimo con Japón, y mandaban al resto a buscar una persona con estudios en Ecuador. No eran muy innovadores, prefiriendo reflexionar sobre el mundo y perfeccionar su sistema administrativo, antes que revelar los secretos del universo o inventar nuevos métodos de producción. Rechazaban a los occidentales, pues creían que sus ideas eran peligrosas e inmorales, e incluso llegaron a prohibir y perseguir el cristianismo. Vamos que era como Bigotes, el gato de la anciana del barrio que tiene 17 hijos. Sergio, ¿te enteraste de la paciente que no señora, que no me interesan sus consejos sobre mi vida amorosa? De hecho, le recomendaría hablar de eso con sus hijos pero como nunca la visitan y razones que explican esto son 3, la primera es su religión, el confucianismo. ¿Y qué es el confucianismo? No lo sé, siempre me confunde.
es una religión / estilo de vida / sistema de pensamiento / filosofía / el sucesor del Rayo McQueen, que sigue las enseñanzas de Confucio, un chino que básicamente creó la estructura social y cultural de su país y Corea. Homero, vamos a tomar una cerveza. No puedo, Barney, porque soy Homero chino. Esto claro, en base a la estabilidad y el orden, que se lograba mediante el establecimiento de jerarquías claras y la obediencia a la familia y el Estado, promoviendo el respeto por las tradiciones, lo que implicaba la desconfianza de las ideas extranjeras por muy buenas que fueran, y la autosuficiencia cultural y económica de las comunidades. Homero chino. Homero chino. Pero adoptar tradiciones confucianas no solo los volvieron unos maulas antisociales, sino además unos fanáticos de la cultura china, viéndolos a ellos, y a sí mismos obviamente, como el sinónimo de civilización. De hecho, lamentablemente esta mentalidad persiste hasta el día de hoy, y si no me creen lean lo que dijo Heung-min Son, el capitán del equipo de fútbol Tottenham. A mí me decepcionó bastante. El segundo factor que influyó en el aislamiento coreano fue el Sadaejumi. Palabra que literalmente significa sirviendo al grande, y que se usaba para describir su relación con la dinastía Min, imperio que gobernaba el actual territorio de China, en la cual a cambio de unos tributos anuales que no suponían una gran carga para sus finanzas, estos recibían protección y seguridad de la mayor potencia mundial, lo cual los hacía estar cómodos con el status quo. Y ya para finalizar, Sergito, que no señora, que no me interesa su vida. Sergito, ¿te enteraste de la paciente que se escapó del hospital psiquiátrico? Ya sabes, la del embarazo psicológico. ¿Qué? La están buscando pero siempre se les escapa. La vieron en Alaska, Rusia, y en Budapest, digo en Mongolia. O sea que no voy a ser padre, que todo mi esfuerzo se fue a la basura, que no voy a poder jugar béisbol con Sergio Jr. ¿Juegas béisbol? No. Bueno, entonces dime, ¿tuviste contacto con ella? Solo le indiqué dónde estaba la calle Simón Bolívar, pero la prueba de embarazo me dio positivo. De hecho, hasta sé que va a nacer a las 37 semanas. No, Sergio, no vas a ser padre. Viva España XP y Lamine Yamal, apenas termine el video me pongo a celebrar. El último factor que influyó en el aislamiento coreano fueron las devastadoras invasiones extranjeras. Ay carajo, tengo que cambiar la música. Las devastadoras invasiones extranjeras, en especial la del pueblo Jurchen. Un pueblo seminómada con una religión chamánica que vivía en las estepas de Manchuria. Vamos, que son tus primos, los cuales, debido a la superioridad moral y cultural que creían tener los coreanos, recibían un trato francamente terrible, eran coreanizados forzosamente, sufrían de incursiones de la dinastía Joseon para tenerlos bajo control, y eran vistos como salvajes e incluso a veces como infrahumanos. Ya llegó el racismo. Ya llegó el racismo. Esto claro hasta la llegada del gran Nurhaci, quien unificó los clanes Jurchen y lanzó una campaña militar para conquistar a la dinastía Min, entre medio de lo cual, envió a sus tropas para arrasar con la península, destruir sus ciudades hasta los cimientos, y obligarlos a firmar el tratado más humillante de su historia, que además de incluir la toma de parte de la familia real como rehenes, forzar a sus nobles a casarse con los que antes consideraban bárbaros, hacer que reconocieran a su dinastía, la dinastía Qin como los gobernantes legítimos de China, y obligar al rey de la nación de Corea a arrodillarse, produjo un profundo impacto en su cultura, pues con la caída de China ante los bárbaros, los coreanos se volvieron el último bastión del confucianismo, lo que los llevó a ser aún más orgullosos y hostiles con el mundo exterior para mantener su pureza cultural. Aunque afortunadamente los Qin nunca los volvieron a invadir porque se volvieron sus tributarios. ¿Qué haces si te atrapa? Me hago bolita. ¿Y si te empieza a patear? Sigo en bolita. Así como también afortunadamente, tras el tremendo desarrollo de personaje que le dieron los nipones, los coreanos entendieron la importancia de la innovación y de la interacción con otras culturas,
De la misma forma que espero que ustedes entiendan las valiosas lecciones que aprendieron hoy, siempre escuchen a los vejestorios, digo a las señoras del barrio, y únanse al Partido Verde Húngaro. Mi nombre legal es Rodrigo, no voy a ser padre, y me despido. De acuerdo gente, la celebración de mi no paternidad comenzará apenas llegue Nicolás. Es mi primo que acaban de deportar luego de entrar de ilegal a los Estados Unidos.